Los pasados hechos en Culiacán, Sinaloa, mostraron una realidad sumamente difícil, de la cual de alguna manera los mexicanos hemos estado huyendo de ella. Y me refiero a todos los sectores de la sociedad, a la realidad de que el Estado mexicano es sumamente débil, y lo ha sido a lo largo de toda su historia, desde su nacimiento hasta hace poco. El neoliberalismo de los últimos 30 años lo debilitó aún más, pero siempre ha sido un Estado sumamente débil, a pesar de que tenemos la percepción contraria. Imaginamos que es sumamente fuerte, cuando en realidad esto es una ilusión. Veámoslo rápidamente. Desde la independencia, quienes ganan la independencia, quienes concluyen ese proceso, es la élite criolla conservadora, profundamente conservadora. O sea, es un sector de la sociedad que no refleja a la mayor parte de sus integrantes. Por lo tanto, es un Estado que no nace con un consenso de grandes sectores, como el ejemplo de Estados Unidos, que serían los granjeros, la mayor parte de los burgueses, los pequeños comerciantes, etc. Eso hace que el Estado norteamericano sea más sólido, pero el nuestro no. Nace ya débil desde su inicio. La prueba es la dictadura de Santana, a los 10 años, las 10 veces que fue presidente, y por otra parte la Iglesia Católica como una institución que debilita o que de alguna manera le quita una importante fracción de poder al Estado al encargarse de áreas estratégicas como el registro civil o por supuesto la educación. La gran guerra de reforma y todo el proceso encabezado por Benito Juárez logra hacer a un lado a la Iglesia Católica y empieza a construir un Estado mucho más sólido, partiendo de un consenso mucho más amplio, aunque excluye algunos sectores como los indígenas, por ejemplo. Pero el consenso era más amplio. Lamentablemente, la dictadura de Porfirio Díaz termina ese consenso, centraliza el poder en un solo individuo, debilitando justamente la figura del Estado. Las instituciones son mucho menos importantes que las relaciones del dictador con los ricos. Obviamente la Revolución Mexicana es el resultado de esta desigualdad. La Revolución Mexicana, el Estado postrevolucionario, tampoco es un Estado sólido, a pesar de que en el discurso oficial se repetía constantemente que sí, y eso durante los 80 años de priismo se construyó la ilusión de que era un Estado fuerte. Pero si observamos detenidamente no es así. Por ejemplo, si hubiera sido un Estado fuerte, la figura presidencial nunca hubiera sido tan grande, porque la institución hubiera sido mucho mayor. Otro ejemplo es la justicia. Cualquier priista de cualquier periodo, quizás excepto el cardenismo, pero de la mayor parte de los periodos del PRI podía estar arriba de la mayor parte de los actos ilegales simplemente por sus vínculos con otros sectores de la élite. Esta es la realidad de los años del prismo. El Estado mexicano no es más fuerte que su élite. La élite gobernante, la élite política es mucho más fuerte que el Estado. Por ejemplo, una gran cantidad de cosas que eran a favor del bien común no se materializaron nunca, como la división de poderes, por ejemplo, o el crecimiento de un sector industrial importante que le hubiera quitado poder, pero hubiera beneficiado a la sociedad en su conjunto, y por supuesto, como señalaba hace unos minutos, la impartición de justicia. Finalmente, el neoliberalismo, con este argumento de que había que reducir el Estado para que el mercado hiciera mejor las cosas, y los mexicanos, con la ilusión de que el Estado efectivamente era muy grande, se debilitó aún mucho más. Si aún ya era frágil por el hecho de tener una clase política demasiado poderosa, el neoliberalismo le termina por quitar elementos y lo hace sumamente endeble. Y esta realidad nos estalló a todos los mexicanos con los hechos de Culiacán. El reto de este nuevo régimen, de este nuevo gobierno, de la Cuarta Transformación, parece que tiene muchísimos retos, en general es construir un Estado moderno, quizás un Estado socialdemócrata, habría que consensarlo, para afrontar todas estas enormes dificultades que tenemos, entre ellas el crimen organizado. Si el Estado es muy poderoso, el crimen organizado ya no puede ejercer con libertad. Lamentablemente se ha mantenido débil, la corrupción es una prueba, un Estado débil es un Estado que suele ser muy corrupto, pero quizás vayamos en el camino de la construcción de un Estado en donde las instituciones sean más importantes que el presidente, que su clase política y por supuesto que el dinero. Gracias.